nuestro Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. No se suelte, siempre siga tomándose de la mano de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Que le bendiga, hermanos. ¿Quién vive, iglesia? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Es un poco triste, los oigo. Hay que estar alegres, porque estamos delante de nuestro Rey, ¿verdad? Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con el estudio de la palabra de esta tarde. Vamos al capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Marcos 14, versículo del 3 al 9 vamos a leer. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. 14 del 3 al 9 de Marcos. Vamos a hablar de cómo esta mujer llamada María, ¿verdad?, ungió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque reconoció su poder. Capítulo 14, ¿lo tienen, hermanos? Se me ponen de pie y me regalan un fuerte amén. Capítulo 14, versículo del 3 en adelante. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ha hecho lo que pedí, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Incline su rostro, pidamos a Dios que sea Él el que bendiga esta palabra. Oh Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús le pido a esta hora que sea su Santo Espíritu, Señor, el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puedes sentar. Bien, entonces dijimos que esta mujer llamada María, que es la misma hermana de Lázaro y de Marta, ella vino a Jesús en agradecimiento. Como usted esta tarde ha venido agradecido con Dios, porque Dios nos ha ayudado, porque hemos reconocido su poder y porque reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Así lo reconocía esta hermana María, ¿verdad? Que Jesús valía la pena. ¿Cuántos creen que Jesús vale la pena? Amén. Vale la pena seguirle y no importa el precio. ¿Por qué? Porque usted puede dar todo, porque Jesús dio hasta su vida por cada uno de nosotros. Entonces, como esta mujer reconoció que Jesús era el Mesías, que era nuestro Señor, nuestro Rey, ella dijo: yo voy a llegar delante de este Rey y le voy a ungir, porque nadie más lo había ungido. ¿Por qué? Porque esta mujer reconoció el poder y la grandeza de este Señor Jesús. Y vino hacia Él y derramó ese perfume. Y era uno de los perfumes más caros. Pero como dijimos, que no importa el precio, sino el reconocer la grandeza, el poder, y que lo que Jesús vale no es nada lo que ella hizo.
como lo que muchas veces le damos nosotros a Jesús, no es mucho. Entonces a ella no le importó el precio, teniendo algo valioso, algo carísimo que ella había ahorrado para comprar ese perfume de nardo. Ella vino y ahí lo quebró. ¿Usted cuál es lo más preciado que usted tiene que le puede traer a Jesús y que puede venir a derramarlo delante de él? De eso vamos a hablar esta tarde, de cómo hay que desprenderse de lo más preciado para entregárselo a Jesús. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto? Amén. Así que esta mujer vino con un corazón dispuesto, pero iniciemos ahí en el versículo 3 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y dice, pero estando él en Betania, dice que la palabra que él fue a Betania, y que en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, dice, él estaba sentado a la mesa, ya quizás para el almuerzo, para la cena, pero dice que vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro. Cuentan la historia que este perfume era carísimo y que andaba por los 300 denarios. Si hacemos cuentas, la Biblia nos dice de que un denario es el salario ordinario de un día por trabajo. Y valía 300. Estamos hablando casi del precio de alimento del sueldo de un año de un trabajador. Si lo trasladamos a dólares y que el sueldo es $300 al mes, ya no sería un denario, sino a este tiempo quizás digamos que vale $10 diarios. Eso es lo que gana con el mínimo, 10 o 12 dólares. Eso es lo que se gana. Así es que esta mujer dice que derramó ese perfume. Eso es lo que dice ahí. Dice, trayendo un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Era el más caro de aquel tiempo. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Así que no le importó a ella, ¿verdad? El precio. Cuenta las tradiciones judías que ese perfume carísimo la gente ahorraba para comprarlo más caro que había, y era ese perfume, y que se le entregaban quizás al esposo o a un rey, se le entregaban en prenda de amor, el amor que sentía por él. Y entonces cuando se comprometía con el novio, quizás para casarse, dice que venía y se le entregaba ese perfume. Pero ¿qué hizo esta mujer llamada María? Ella vino y lo trajo a Jesús. ¿Por qué? Porque ese gran ahorro que ella tenía, o ese perfume carísimo, ella sabía que era para alguien amado. Pero qué más amor que ella tenía por Jesús. Ese amor es el que usted debe de traerle a Jesús. Por eso a ella lo que más le interesaba era ver si podía llegar hasta Jesús y demostrarle su amor, su adoración por él. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Así que esta mujer vino en actitud de adoración hacia Jesús, y vino y no le importó, como los desodorantes o los perfumes traen un agujero muy chiquito. Entonces para echarse hay que hacerlo poco a poco, pero a ella no le importó. No, y si lo he hecho así, no hago de pasivo, pero yo me lo quiero regalar. Porque usted y yo regalamos lo mejor, ¿verdad? Esta mujer vino y voy a regalarle lo mejor a mi rey, a mi Señor, a mi Mesías. Eso hizo esta mujer. Por eso con todo amor, de todo corazón ella vino, y dice que empezó y ungió su cabeza con ese perfume. Y luego dice que estuvo con sus cabellos secando, ungiendo. Pero como era uno de los perfumes más caros, el olor era fuerte. Se llenó toda la sala. Pero a ella no le interesó.
lo que dijera la gente, porque la criticaron. Quizás así la critiquen a usted o a usted. ¿Por qué? Porque viene delante de Dios agradecido, a mostrar esa adoración y ese amor por aquel que nos salvó, por aquel que dio su vida y que era lo más preciado para él, porque la vida de uno es lo que uno más aprecia, porque para Dios era lo más preciado. Entonces dijo, yo voy a dar a mi hijo unigénito, dijo, porque lo amaba, pero no me importa, el amor que yo siento por el mundo es mayor. Entonces él sabía que iba a entregar a su hijo por amor, para que su hijo muriera por los pecados de todos. Pero Dios también, en su infinita sabiduría, sabía de que no iba a dejar a su hijo ahí en la tumba, muerto, sino que lo sacrificó y luego lo resucitó. Y lo resucitó para demostrarle a usted y a mí de que un día usted y yo podemos ser resucitados cuando muramos y nos vayamos con Cristo. Entonces, eso es lo que Jesús hizo. Esta mujer agradecida con él, porque había hecho muchas cosas con él. Recordémonos que dijimos que era hermana de Lázaro y de Marta. Veamos ahí en Juan capítulo 12, y veamos cómo lo explica de esta forma de que quién era esta mujer. Juan capítulo 12, versículos, vamos a buscar del 1 en adelante. Allí sí explica donde dice, quizás aquí no explique que era familia, pero por eso estaba en Betania, ¿verdad? Así es que dice ahí el capítulo 12, versículo 1 de Juan, dice, 6 días antes, leamos versículo 2, donde aclara, y le hicieron ahí, dice, una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahí está, ¿verdad? Y el título que tiene el 12 dice, Jesús es ungido en Betania, el mismo que tiene allá en 14 de Marcos. Pero luego dice, entonces María, dice en el versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Vean cómo explica aquí. Aquí está hablando que dice que los pies, ¿verdad? Si ustedes ven, allá en Marcos está hablando que ungió su cabeza, lo derramó sobre su cabeza. Entonces es la forma como explica cada evangelista, de cómo lo derramó. La cosa es que ella vino en esa actitud de adoración a Jesús, y dice que lo derramó, y dice, y los enjugó, dice, vamos a ver, en el 3 estamos, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y está, les digo que el olor era fuerte, porque era carísimo. Un desodorante o un perfume así, caro, es porque el olor se siente, no más pasa a la persona. Hay hermanas o hermanos que así son, se echan lo más caro, pero ¿qué le traen a Jesús? Si es que a Jesús hay que traerle lo mejor, lo más caro, porque nunca vamos a alcanzar a pagar el precio. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Ese precio solo Jesús puede ser, solo Jesús puede dar. Su sangre no tiene precio. Nadie podrá derramar una gota de sangre como Jesús lo hizo y que valga lo que eso valía. ¿Por qué? Porque era un sacrificio puro, sin mancha, sin pecado. Y el hombre y la mujer somos pecadores. Entonces jamás se va a poder hacer eso. Pero sigamos ahí, versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregado. Ahí está quién es el que empezó a criticar. Quizás en su vida, como les digo, muchas veces empiecen a criticar lo que usted está haciendo por la obra de Dios, por el amor que usted tiene a lo que Jesús vino a hacer. Entonces, aunque la critiquen o lo critiquen, eso que no le interesa. Muchos dicen que hay que echarse aceite o grasa, ¿verdad? Para que solo deslice lo que le da y que no se quede ahí. Porque eso muchas veces lo necesitamos. Cuando nos critican, cuando hablan de nosotros, no importa. Eso se desliza, eso pasa. Pero
Entonces dice que Judas era el que empezó a criticar. ¿Por qué? Porque Judas estaba interesado en la plata. Por eso veamos que dice ahí el versículo 5, dice, porque no fue, dice, este perfume vendido por 300 denarios y dado a quién? A los pobres. Ahí está, ¿verdad? Que es lo que decía él como buen político, para convencer a las multitudes, ¿verdad? De que él era un gran político y que él ayudaba a los pobres, como van a empezar ya la campaña dentro de un par de meses. A hacerle promesas, a decirle, yo aquí te voy a hacer un puente. Y si no hay río, hacemos el río. Así dicen muchos. Y le hacemos el puente también. Pues sí, mientras logran sus votos. Ahí andaban por ahí, ya queriendo que padronara cada uno de nosotros. Así que no sé cuántos dieron la firma. Pero a mí me dijeron, pero les dije no, que yo ya estaba empadronado, pero con alguien más. Ya no les di la firma. Querían revisarme, pero si quieres darme el número de su y quiero ver si está inscrito. No, le dije que ahí donde está escrito mi nombre, le dije. Ahí no se puede ver. Solo hay uno que lo sabe. Así es que es mejor se fueron, va, está bien. Bueno, vámonos a Marcos de regreso, Marcos 14. Evangelio de Marcos está, capítulo 14. Veamos ahí cómo empieza también de nuevo. Entonces estamos en el versículo 14, versículo 4 íbamos, dice, y algunos que se enojaron, aquí dice que se enojaron, ¿verdad? Dentro de sí dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Nos fuimos a Marcos para que viéramos allá esto, entendiéramos de que sí era Marta y María las que estaban con Lázaro, que fue resucitado, y que el que reclamaba más era Judas, ¿verdad? Pero sigamos ahora aquí, porque aquí no menciona nombres el evangelista Marcos. Así es que dice que para que se ha hecho este desperdicio de perfume, versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra él. Ajá, estaban murmurando, pero ¿por qué murmuraban? Si así habla la gente, porque usted hace algo que a ellos no les parece. Y al final, si no les ha costado a ellos, al final a uno le cuesta. A esta mujer le había costado ahorrar y para tener ese desodorante, ese perfume. A ella le costó. Hizo un gran sacrificio, pero el sacrificio no fue nada para ofrecerlo y venir humildemente delante de Jesús. Entonces veamos ahí el versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestan? Buena obra le ha hecho. Hermano y hermana, todo lo que usted haga para Jesús, que no le interese lo que digan los demás. Porque el respaldo de Dios lo va a tener si usted está haciendo las cosas para agradar a Dios. Esta mujer hizo lo que a Dios le agradaba. Nadie le había venido y le había ungido, y más con ese perfume más caro, a pesar de que era una familia pobre, a pesar de que ya había muerto Lázaro y él fue a resucitar. Entonces, ¿cómo no iba a valorar Jesús lo que esta mujer hizo? ¿Cómo no iba a valorar el sacrificio, el ahorro que quizás de 1 o 2 años? Porque ahorrar en ese tiempo, si un denario era el salario de un día, antes alcanzaba para comer y para ahorrar. ¿Cómo va a perder? Hizo un gran esfuerzo. Y ya tenía ese ahorro y dijo, hoy compro el perfume. Y ahora se lo entrego a mi rey. Así que Jesús, agradecido, dice, dejar a esa mujer que está adorando. Ustedes no entienden. ¿Por qué no entendían? Porque ellos no le habían reconocido que Él era el Mesías. No habían reconocido que Él era el poderoso de Israel. El que podía salvarles de la condenación eterna. Así es que, por eso es que dice aquí, versículo 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? ¿Qué les está haciendo? Así iba a salir Jesús en favor suyo y iba a defender. Si usted está haciendo lo que a Él le agrada. Porque Jesús siempre reconoce, por más mínimo que lo que usted haga para Él, el sacrificio que usted hace de venir esta tarde, Dios lo ve, Dios lo toma en cuenta.
No digamos esta obra que esta mujer hizo. Aquí dice que es una buena obra. Veamos qué dice el 7. Dice, el mismo 6 dice, pero Jesús dice, dejadla porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Entonces es una buena obra. Él reconoce. Jesús reconoce la buena obra que esta mujer hizo para Él, para glorificarse. Así quiere Dios que usted le glorifique. Que lo que usted haga, que no le importe el gran sacrificio que usted ha hecho por tener una cosa, pero hoy viene y se lo entrega a Jesús. Eso que usted viene y le entrega, ahora ya no es ese perfume, ¿verdad? Ahora es su corazón, ese corazón dispuesto para venir delante de Él y decirle, aquí estoy, en señal de actitud, de agradecimiento, de humildad por lo que usted ha hecho, porque su sacrificio valió la pena. Así es que Jesús está agradecido y le dice, dejad a esta mujer, no le está haciendo nada, sino que está haciendo una buena obra. Dice el 7, siempre dice, como estaban murmurando, que porque esta mujer había desperdiciado su perfume, que ellos podían haberlo vendido y darlo a los pobres, dice Jesús en el 7, siempre dice, tendréis a los pobres con vosotros. Los pobres siempre vamos a estar. Pero Jesús no iba a ser eterno en esta tierra, terrenalmente, porque Jesús vino a esta tierra a caminar como hombre, a vivir como hombre, a enseñar que había pruebas, que había tentaciones, que había pecado, pero Él aún así fue capaz de soportar y no caer en esas tentaciones, en ese pecado. ¿Por qué? Por su poder. Entonces, por eso es que dice aquí en el 7, pobres siempre tendréis con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer el bien. Entonces, usted y yo, como pobres siempre hay, y pobres somos muchos, pero quizás muchas veces pueden haber más pobres que nosotros, que necesitan más que nosotros, y nosotros quizás teniendo no les damos, no les ayudamos. Entonces a eso se está refiriendo Jesús, porque ahí vino Judas y me dijo, no, este es para los pobres, lo hubiéramos dado. No, si los pobres les van a estar, yo me voy de eso, es lo que dice. Entonces estamos en el 7, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí, dice, no siempre me tendré. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Esta mujer ha reconocido que yo por esta tierra soy pasajero, soy peregrino, no me voy a quedar aquí, igual que usted y yo. Nosotros en esta tierra somos peregrinos, vamos de paso. Los judíos casi nunca compraban casa, casi nunca se quedaban en un solo lugar. Todo el tiempo ellos casi vivían alquilados o hacían las tiendas esas de campaña, y allí vivían. Por eso que Pablo de eso vivía, de hacer tiendas, porque era mucha la demanda. ¿Por qué? Porque nadie compraba tierra, y los que tenían, dice la palabra, hayan hecho, ¿verdad?, de que ellos la vendían y ayudaban a los hermanos para las necesidades. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en esta tierra iban de paz. Porque desde el principio, desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, Él les enseñó que iban a ser peregrinos cuando los tuvo por 40 años dándole vuelta a los desiertos. Entonces desde ahí nos enseña que ellos no iban a ser estables en un solo lugar. Y por eso vivían todo el tiempo en tabernáculos, en tiendas. ¿Por qué? Porque un día Dios los podía mover. Así como dice la palabra que Dios estaba con ellos, cuando Dios se movía, ellos debían de moverse, porque era la señal que ellos habían recibido. Así que por eso que Jesús les dice, pobres siempre van a haber, y va a haber oportunidad de que cuando usted quiera o pueda, les pueda dar. Pero a mí, yo no voy a estar en esta tierra para que estén conmigo todo el tiempo. Eso es lo que le está diciendo. Pero a mí no siempre me tendré. Yo he venido a este ministerio, a esta tierra, a cumplir una profecía que ya había sido dada. He venido y me voy a ir.
Y eso no le entendían los discípulos. Ellos estaban ya confiados que Jesús iba a vivir todo este tiempo en esta tierra, que no les iba a fallar. Pero cuando le falló, ahí tuvo el problema. Porque ahí sintieron el dolor, la aflicción, la preocupación, lo que se siente. Cuando se pierde a alguien que usted ama, que usted quiere, allí se ve en qué estamos hechos. Entonces, Jesús les aclaró, no, a mí, yo no todo el tiempo voy a estar aquí. De hecho, ya había anunciado él muchas veces su muerte. Y por eso es que aquí les dice, ustedes pensando en los pobres, pero pobres ahí van a quedar. Ustedes ahí van a estar y van a tener oportunidad de ayudar. Pero yo no, yo me voy. El paso por esta tierra es jugar. La vida no dura eternamente aquí en esta tierra. Vamos de paso. Así es que por eso lo que vamos a hacer es glorificar el nombre de Dios en esta tierra, porque hay un propósito de parte de Dios en su vida y en la vida. El hecho de que Dios nos tenga con vida aquí es porque Él tiene un plan perfecto. Y Él no se equivoca y lo va a cumplir. Y mientras usted o yo no hayamos cumplido lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, no nos vamos de aquí. Aunque estemos sufriendo, aunque estemos viendo las pruebas, no nos vamos. Por eso es que hay que tratar en lo posible de agradar a Dios en el tiempo que nos ha dado de vida. Porque si no le glorificamos, en el paso por esta tierra fue en vano lo que no pudimos hacer, lo que Él nos pidió. No quisimos. No quisimos buscarle, no quisimos predicar, no quisimos ir a la iglesia, no quisimos servirle. El infierno nos está llamando y nos tiene con vida. Muchos piensan que la vida la ha hecho aquí para gozarla, para disfrutarla. Eso piensan mucho. Pero Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es perfecto y Dios nunca se equivoca. Y en su tiempo Dios tendrá misericordia de aquel que no le ha conocido. Así es que por eso es que les estaba diciendo eso. No, pobres siempre van a haber. Nunca van a ser ricos todos. Ahí está la guerra ya con Rusia, ¿verdad? De que ya le quieren dar golpe de estado al presidente de Rusia. ¿Por qué? Por la misma ambición de poder. Ahora hay 3 ya en la guerra, ya no son 2. Ya no es Ucrania ni Rusia, sino que ahora es ya el ejército contratado por Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y el otro que se ha metido ahí. Ahora no saben con quién está lo que han contratado, de Rusia o el mero ejército de Rusia contra Ucrania. Hay una confusión, pero eso se va a ir cumpliendo en el plan de Dios. Porque Rusia está en el plan de Dios. Cuando habla de Gog y Magog, ahí está Rusia metida. Y eso se va a ir dando. Porque esas profecías así son. Entonces, guerras, pobres o todo lo que existe, siempre va a haber en esta tierra. Pero usted y yo tenemos un plan de parte de Dios. Y debemos de cumplirlo. Pero sigamos para ir terminando ahí. Versículo 8 dice: esta ha hecho, dice, hablando de María, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, ahí queda la interrogante, ¿verdad? ¿Será que esta mujer llamada María recibió la revelación de Jesús, de que Él ya iba a morir, o entendió el plan de Jesús en esta tierra? Lo que muchos no entendieron. ¿Por qué? Porque dice ahí que esta se anticipó a ungirme porque sabía que yo me voy. Eso es lo que está diciendo. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Para qué? Para la sepultura. En vida, ella vino a Jesús. En vida, hoy ustedes lleguen a Jesús. Y ya muerto, ¿para qué? Ya no sirve de nada lo que usted hace por un muerto. Pero hoy en vida, usted puede venir a Cristo y puede contarle a Él sus problemas y Él los puede resolver. Por eso es que dice aquí: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
Entonces sabía que iba a morir. Sabía que Jesús no se iba a quedar con él. Sabía que tenía su tiempo. Sabía que había una profecía que cumplir. Y sabía que él iba a entregar su vida, pero ella vino y lo cumplió. Para el momento del sufrimiento, para el momento de la sepultura, ella vino. Por lo menos, dice, le pude unir en vida, hice algo. Y Jesús agradece. Que hoy en vida usted le busque. Porque un muerto ya no le va a buscar, ¿no? Si los muertos ya no oyen, ya no ven, ya no se mueven. Pero en vida usted puede hacer eso. Puede venir agradecido delante de Jesús y decirle gracias por la salvación, porque me salvaste de morir eternamente o de ir a condenación eterna. Así es que por eso es que Jesús dice, esta mujer sabía cómo funcionaba el plan que yo traía. Por eso es que dice que hizo lo que podía. ¿Qué es lo que ha hecho usted? ¿Qué puede hacerlo delante de Jesús? Para que Jesús le diga, usted haga lo que pueda, lo demás lo hago yo, le dice. Por eso dice que esta mujer hizo lo que podía, porque se ha anticipado. Anticípese usted, hermano, al problema que le viene si no camina con Cristo. Por eso es que dice esta mujer, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, para cuando yo me vaya, esta historia va a quedar. Eso es lo que dice el último versículo, leamos ahí 9. Dice, de cierto os digo, ahí está, ¿verdad? Cuando dice de cierto, está hablando de una verdad. En verdad os digo, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, ahí está, ¿verdad? A donde quiera, no es solo en un lugar, sino en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Para qué? O sea que desde ejemplo, que lo que hizo esta mujer le agradó a Dios, que lo que usted haga le agrade a Dios. Hoy en vida, en esta tierra, Dios quiso de que esta mujer hiciera esto para que fuera contado de que ella vino agradecida, de que ella vino a enseñarnos de que podemos entregar todo lo material de esta tierra. Pero hay una cosa que no podemos retener, que es la parte espiritual. Pero lo material se puede hacer y deshacer. Mateo 24, 35 dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces ella sabía esto, y por eso es que Jesús reconoció y le dijo, donde quiera que se predique. O sea, Jesús ya estaba consciente que el evangelio se iba a ser predicado en esta tierra y en todo el mundo, y por eso dice, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará. Entonces, dentro del evangelio, dentro de lo que Jesús quería enseñar, era de que había mucha gente que había reconocido el poder de Dios y que le reconocían como su Mesías, como su Salvador. Eso es lo que quiere en este tiempo Jesús para aquellos que no han reconocido a Cristo. Que aún hay esperanza y que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. También ahí dice, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces queda grabado en la historia, y las historias para eso son, para que nos sirvan a nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento hay muchas historias de Sansón, de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, para que ustedes y yo nos demos cuenta de que estos hombres sufrieron. ¿Por qué? Por la falta de obediencia a Dios. Porque no obedecieron. Por eso Dios los entregó cautivos al rey Nabucodonosor para que los llevara a Babilonia. Porque no obedecieron lo que Dios quería que hicieran. Ahora usted y yo estamos a tiempo, en este tiempo de gracia. Hay un tiempo de gracia en esta tierra que es el tiempo para la iglesia, porque el tiempo para Israel es allá en Apocalipsis, donde Israel va a sufrir la gran tribulación, pero los que no le hayan conocido. Pero usted y yo que ya le conocimos y los que ya le conocieron en todo el mundo, ellos no van a sufrir el tiempo ese de angustia, de tribulación del anticristo, cuando venga a poner su sello para que usted pueda comprar y comer, porque ese es lo que va a hacer el anticristo.
Pero ahora que estamos en este tiempo de gracia, es tiempo de predicar el Evangelio, porque poco a poco las puertas para la predicación del Evangelio se van a ir cerrando. Pero Dios ahorita nos está dando ese tiempo para que su gracia nos dé esa oportunidad de llevar ese mensaje y continuar la obra que Cristo nos dejó, de predicar el Evangelio, porque la iglesia fue formada para predicar el Evangelio a todo el mundo. Y ahora quizás Jesús ya no está en esta tierra, pero nos ha dejado su Santo Espíritu, el que nos da poder, y eso es lo que dice 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder, dice, cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me daréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque el poder ya está sobre nosotros y es el Espíritu Santo. Así es que la gloria es para Dios, hermanos. Ahí está la palabra. Digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor,